que para escribir todos estos libros no se escriben así como así. Además, argumentista y guionista de cine y de televisión, que ha hecho pues, los 8 films de Jaime Camino, entre ellos Raza y El espíritu de Franco, de Gonzalo Ralde, también Ensalada Baudelaire, de Leopoldo Pómez, y Espérame en el cielo, la maravillosa de nuestro querido Antonio Mercero, que en estos momentos lo está pasando un poquito mal, desgraciadamente, porque es un grandísimo artista. No les quiero entretener más porque realmente la palabra hoy la tiene, y con mucho gusto, para este centro cultural, Román Gubern. Bienvenido, pido un fuerte aplauso para él. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Se oye bien, me parece, ¿no? Bien. Quiero agradecer al Centro Cultural Español la amabilidad que ha tenido al invitarme a estar con ustedes esta tarde. Yo haré una introducción de tipo que decimos en cine en plano general, y luego se proyectará una película famosa, infamemente famosa, pero famosa, que es El triunfo de la voluntad, de la directora alemana Leni Riefenstahl, sobre el segundo congreso del partido nazi, que se rodó en el año 34-35, ¿no? Decirles que todas las películas son históricas. Todas son históricas porque o bien nos narran hechos auténticos o bien nos narran los imaginarios de la época. Por tanto, de alguna manera, de forma directa o indirecta, todas las películas son documentos o bien de hechos ocurridos ciertamente, realmente, o bien de las fantasías de cada momento, de cada época, ¿no? Por tanto, teníamos ya las crónicas escritas, teníamos ya las imágenes fijas de la fotografía, teníamos pinturas, algunas pinturas, la rendición de Breda, las Meninas, históricas también, de temas históricos, y finalmente llegó el cine, y con el cine de Lumière ya nació la función de crónica social e histórica del cine. Cuando llega los obreros que salen de la fábrica, nos habla de la revolución industrial. El tren llegando a la estación nos habla del ferrocarril como nuevo fenómeno para el transporte de masas. Y así, por tanto, el cine tiene, además del placer estético, además del placer de entretenimiento, es conocer y entender el pasado. Naturalmente, muchas películas, de todas formas, inventan y mienten. ¿Por qué inventan y mienten? Para acercar a los personajes al espectador. Si ustedes han visto varias películas sobre Napoleón o sobre Julio César, se habrán dado cuenta que un Napoleón del año 20 es distinto en el peinado, en el porte, no solo porque el actor sea distinto, sino porque se acomoda a los gustos de la época. Y así Jesucristo, Napoleón, Julio César, que me digan, o Hitler, van cambiando para acomodarse a los gustos de cada época. En este sentido, las películas nos dicen más de la época que se produjeron que de la persona, con frecuencia, más de la época en que se produjeron que de la época a la cual se refieren, ¿no? Este aspecto de ensoñación que tiene la película del pasado, el pasado se fue y no volverá. El pasado es irreversible, se fue y no volverá. Y nos deja dos tipos de huellas audiovisuales. O bien los documentales, que efectivamente que puedan hacer trampas con el montaje, pero que en principio son imágenes que autentifican aquello que muestran, y nos dicen, eso ocurrió realmente, en el documental eso ocurrió realmente. Luego otra cosa es que se manipula el doblaje, ¿no? Y otra, el montaje. Y luego está la invención de un futuro posible, ¿no? Por tanto, el cine tiene esta riqueza, y ha habido ejemplos que yo cito a veces muy interesantes de la función social, de espejo social del cine. Si ustedes recuerdan una película que estuvo muy de moda, los más jóvenes a lo mejor no la han visto, pero la gente de edad madura seguro, ustedes habrán visto la película La fiebre del sábado noche, que fue con John Travolta, que fue un éxito enorme, ¿no? Que lo produjo la Paramount. Fíjense ustedes que para hacer La fiebre del sábado noche, los guionistas frecuentaron las discotecas de Brooklyn y de Nueva York
para tomar nota de los personajes, de los tipos. Y fijándose en los personajes que existían ante ellos, construyeron el personaje de Tony Manero, que interpreta a John Travolta, el protagonista seductor. Llega a la pista y triunfa con las chicas y se las lleva de calle. No sé si acá también dicen de calle, en España decimos de calle. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Una vez tomadas esas notas antropológicas para ver cómo es la fauna, esa tipología de frecuentadores de discoteca, construyen a Tony Manero, personaje italiano, italoamericano, y hacen la película. ¿Y qué ocurre? Ocurre que la difusión de la película multiplica el número de Tony Maneros en la pantalla, de modo que la pantalla actúa como un espejo social interactivo, toma el reflejo de la realidad, lo reelabora y lo catapulta al público, con lo cual tuvo un efecto multiplicador. Y por todas las discotecas del mundo, no solo de Estados Unidos, del mundo, aparecieron jóvenes con brillantina en el pelo, con pantalones muy ceñidos, que verán muy bien el rock and roll. Por lo tanto, esa es una función antropológica e histórica, en la medida que documenta comportamientos que ciertamente tuvieron lugar ante la pantalla. Hay ejemplos más, pero es verdad que incluso el cine documental miente o por lo menos estiliza la realidad. Uno de los documentales fundacionales de la historia del cine fue Nanook el Esquimal, que rodó y produjo Robert Flaherty en 1921. Hoy sabemos que ese documental sobre la vida de Nanook está reconstruido, porque no podía meter la cámara en el iglú. No había espacio. ¿Y qué hacía? Fabricaba un medio iglú, un medio compartido por la mitad, y la familia dentro, y rodaban desde fuera. Y le decían a Nanook o a su familia, no, ponte más a la derecha. Por tanto, incluso el documental, que es el género más autentificador, porque se supone que lo que muestra ocurrió realmente en la pantalla, y así fue, ocurrió, pero ocurrió dirigido y orientado por el director. Por tanto, hay siempre que tomar, como se dice en latín, cum granum salis, la autenticidad, la realidad de las imágenes de la pantalla, ¿no? Y otro ejemplo que en España conocemos bien es la película de Luis Buñuel, Tierra sin pan, que rodó en la zona de las Urdes, una zona muy deprimida. Luis Buñuel hizo 2 viajes a las Urdes, tomó fotos, tomó notas, tomó sus apuntes, y cuando fue a rodarla, reconstruyó aquello que había visto y se conserva en la Cinemateca de Toulouse los descartes, las partes no montadas de la película, y se ve a Buñuel diciendo, no, más para allá, no, tú más al fondo. Y eso es un documental, porque lo que hace es que reproduce, por lo tanto hay una verdad histórica, aunque la verdad no sea factual. Bien, por tanto, hay muchas formas de contar la historia, de decir la verdad, y hoy veremos una obra maestra que ilustra lo que supuso el ascenso del Tercer Reich de Hitler, de Adolf Hitler, que ganó un referéndum en enero del 1933 y condujo al mundo a la catástrofe de la Guerra Mundial, ¿no? Les voy a decir quién hizo esta película que van a ver ustedes dentro de un minuto. Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl había sido, porque ha muerto ya, murió con 100 años, con más de 100 años. Leni Riefenstahl pertenecía a la generación de principios del siglo pasado, que se habían educado en el revival de la cultura helenista, la cultura griega, la cultura clásica, ¿no? Ella bailaba, era bailarina, de la escuela de Isadora Duncan, que le sonará, las túnicas de las griegas, los pies descalzos, es decir, y esa formación neoclásica está en su ojo. Y efectivamente, cuando fotografíe el Congreso del Partido Nazi en Nuremberg, veremos que efectivamente hay un gusto neoclásico por la forma. Lo que ocurre es que en ella, además del neoclásico, era una mujer que había pasado por las vanguardias del siglo XX. Y esas vanguardias, justamente, permitían un manejo del ritmo de las imágenes, un manejo de la composición, del encuadre. Por tanto,
ese episodio tan odioso que fue el segundo congreso del partido nazi en Berlín, en Nuremberg. En Nuremberg se fundó, por cierto, les recuerdo, en Nuremberg se fundó el partido nazi y en Nuremberg acabó el partido nazi con los juicios del año 46. Por eso se eligió Nuremberg, no por otra razón. Y esa película, claro, cuando acabó la guerra, ella fue detenida, junto con muchos otros, por propagandista del nazismo. Ella se defendió diciendo, no, que me registren. Yo era una mera documentalista. Yo no era la directora, yo me limité a fotografiar lo que ocurría en la pantalla, ¿no? Lo que ocurría ante las cámaras. Hoy sabemos que esto no es cierto. Hoy sabemos que todo el Congreso de Nuremberg, con sus miles de figurantes, con sus miles de militantes, con sus miles de uniformados, fue organizado expresamente para poder ser firmado por las 30 cámaras de Leni Riefenstahl. Y la prueba es que antes de hacer el Congreso se construyeron pasarelas, ascensores, travelings, para que los 30 operadores que trabajaban con ella pudiesen tomar de todos los ángulos los encuadres de la película, ¿no? Tengan en cuenta que en ese momento, estamos hablando del año 34, 35, pero la película, el montaje duró un poco larga, duró tiempo. En ese momento habían varios contenciosos dentro del partido nazi. El partido nazi no era una balsa de aceite. Había un contencioso entre los grupos, las SS y las SA, y hubo una matanza de SA por parte de SS. Por tanto, había que cicatrizar heridas. Había un problema serio también entre los militantes nazis y los militares, que eran de una casta aristocrática, muchos de ellos, muchos generales eran von Papen, por tanto eran aristócratas, y entonces para Hitler era un problema cuidar al ejército para que no entrase en conflicto con los cuerpos paramilitares como eran la SS o la SA, ¿no? Y por tanto la Riefenstahl tuvo que hacer equilibrios para mantener un poco esto. Y efectivamente, y ahí se demuestra una vez más que es tan importante lo que se dice en pantalla como lo que no se dice, lo que se omite. A veces es lo más importante de una película, es lo que no vemos. Por ejemplo, el cine del estalinismo. El cine del estalinismo es más elocuente por lo que no vemos, porque ¿alguien ha visto fotos del Gulag? No, yo no las he visto. He visto fotos de Auschwitz, he visto fotos de Treblinka, de Bergen-Belsen, de Dachau, pero yo no he visto ninguna foto del Gulag. Por tanto, el Gulag parece que no existe, existió. Por tanto, muchas veces es más elocuente en el cine histórico aquello que se omite, aquello que se oculta. Los que han vivido dictaduras, ustedes han vivido dictaduras, yo como español he vivido una larga dictadura de 40 años, y cuando uno ve el cine de la época franquista, dice, caramba, esto como me lo cuenta, me lo está contando distinto. ¿Por qué? Porque escamotea cierta información relevante y por tanto distorsiona la historia, como les habrá ocurrido a ustedes con el cine uruguayo. Es muy joven y incipiente, pero en general con los medios de comunicación, que omitían aquello que no se debía decir según el poder militar, ¿no? Bien, por tanto, la paradoja es que siendo el triunfo de la voluntad, que veremos ahora, una obra maestra estética, está al servicio del mal. Es decir, si quieren, es una obra maligna, pero con un envoltorio estético excepcional, en el ritmo, en los encuadres. Fíjense, por ejemplo, citar un par de escenas para que cuando aparezcan ustedes le presten atención. Empieza la película con el avión que lleva a Hitler a Nuremberg. Y de pronto vemos la sombra del pájaro de acero, del avión, proyectada en las calles de Múnich, como si fuese el águila protectora. El águila era el animal totémico del Tercer Reich. El águila era, en el escudo nazi figuraba el águila, ¿no? Pues bien, el águila, se ve la sombra del avión recorriendo las calles de Múnich, como un dios pagano sobrevolando y velando por la felicidad de los alemanes. El avión aterriza y sale Hitler y monta en un automóvil descapotable.
Y él saludaba así, él siempre saludaba así, ¿no? ¿Se recuerdan la iconografía de Hitler, ¿no? Había quien saludaba así, pero él saludaba así, ¿no? Y Leni Riefenstahl coloca un operador en el coche, detrás de la mano, de forma que la luz del sol le da en la mano. Y parece que sea, los dioses bendicen al líder carismático. Él va saludando y hace un primer plano de la mano, el operador instruido por la Riefenstahl, en donde vemos cómo la luz del sol incide en la palma de la mano, que es una especie de figura simbólica de una bendición divina pagana, porque el régimen nazi es un régimen pagano, ¿no? Por tanto, paradoja, El triunfo de la voluntad es una película perversa a favor de la propaganda del Tercer Reich y de Hitler en particular, culto a la personalidad. Paradoja, eso es lo que hacen los mítines de los partidos políticos hoy día. Es decir, si ustedes conocen el proceso electoral, los partidos convocan a los medios, las cámaras de televisión, y entonces el líder le dicen, cuando entren las cámaras en vivo, cuando entren las cámaras en directo, apretamos un botón y una luz roja. Y entonces tú dices la frase, aquella frase que has elegido tan cuidadosamente para seducir a las masas. Por tanto, la seducción de las masas funciona en una época en que no había televisión. Lo que hizo el triunfo de la voluntad es suplir la función de la televisión en la era contemporánea. Los mítines filmados. Y podrían recorrer toda Alemania y esas caras que hoy día no son familiares por la televisión, los hacen familiares a través de la pantalla. Pregunta, ¿es compatible la perversidad del mal del nazismo, del Tercer Reich, y la calidad estética? Bueno, pues a veces hay películas perversas que son muy hermosas, y el triunfo de la voluntad lo es. Me refiero plásticamente, formalmente, ¿no? También les recuerdo que, por ejemplo, en el cine soviético, uno de sus grandes maestros, que era Eisenstein, Sergei Eisenstein, tiene un par de películas a servicio de Stalin, vamos, de culto a la personalidad, que son La línea general y el Jandolevsky, que son el canto al líder carismático, ¿no? Por tanto, en el campo de la estética, un tema muy debatido, puede ocurrir que haya obras maestras del mal, y el triunfo de la voluntad pertenece a esta categoría. Por tanto, lo que nos cuenta la pantalla es lo dicho y lo no dicho. Y a veces lo no dicho, el exterminio judío, lo no dicho es más relevante que lo dicho. Por tanto, la historia se construye así. No solo en el cine, en las crónicas, en los libros, etc. Por tanto, el tema de la historia y la propaganda, porque la historia acaba siendo propaganda, o la propaganda acaba siendo historia, es fundamental para el cineasta. Y les voy a comentar un caso, que es el caso norteamericano, que es un caso distinto del soviético y del alemán. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, cuando la flota americana en Pearl Harbor es destruida por los japoneses el 7 de diciembre de 1941, los japoneses liquidaron la Armada Americana en un plis-plas con su aviación, bueno, Estados Unidos se encontró dentro de la guerra. Y en Hollywood, y al día siguiente, en Hollywood se reunieron ya la cúpula de los estudios para discutir qué política había que hacer de cara a ganar la guerra, a levantar la moral del pueblo, a defender la causa de la democracia contra el fascismo, etcétera, etcétera. Y es muy interesante que en esas reuniones, que duraron un par de días, ¿no?, se defendían dos posturas distintas. Había unos productores como el Metro-Goldwyn-Mayer que decían, no, hay que hacer un cine de evasión, de comedias, para distraer a la gente esté sin estrés, la gente esté divertida, se olvide de la guerra. Otros, en cambio, decían, no, hay que hacer películas de tambores y de fusiles, películas militantes antifascistas, para ayudar a combatir a los japoneses, ¿no? Armar ideológicamente al pueblo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que se dieron cuenta pronto que hacía falta los dos tipos de película. La película para entretener a la gente y alejarla de las preocupaciones del frente, y las películas militantes para armar ideológicamente al pueblo americano en su lucha contra el fascismo.
Y el gobierno de Roosevelt, el gobierno americano, crea, para orientar la política mediática americana, en junio del año 41, una oficina especialidad para orientar a los medios de comunicación, al cine, a la radio, a la prensa, a ganar la guerra. Y esa oficina se llama Office of War Information, Oficina de Información de la Guerra. Y se crea en junio de 1941. Y la primera película que llega, casualidad, la primera película que llega para ser examinada por esta especie de censura, o si quieren llamarle censura, o llamarle orientación, o consignas, etcétera, etcétera, la primera película que llega a la Office of War Information, Oficina de Información de la Guerra, es una película que todos ustedes han visto, seguro, que se llama Casablanca, con Humphrey Bogart y esa película, Ingrid Bergman, y esa película disgusta profundamente a los funcionarios. ¿Por qué? Porque Rick Bogart no toma conciencia política hasta la última escena, hasta el final de la película. Todavía es un cínico que tiene aquel bar en Casablanca y que toca de nuevo Sam, toca Sam y Sam toca. Y la Bergman está entre dos hombres, entre el amor en París de Bogart y el amor del marido, el jefe de la resistencia de Checoslovaquia. Y claro, como el guión se iba escribiendo, porque los estudios de Hollywood trabajaban como podían, con la guerra, por falta de medios, por cortes de luz, etc., el guión no estaba acabado. Y cada mañana iba el director, la pobre Ingrid Bergman, y le decía, pero dígame de que estoy enamorada, porque para motivarme y hacer el papel con convicciones de saber a quién amo, si a Bogart o al otro, ¿no? Y entonces Michael Curtis, el director, le decía, mire, rodemos y mañana lo decidiremos. Y mañana lo decidiremos, finalmente, va muy bien a la película, porque si ustedes la recuerdan, ese titubeo, esa indecisión de esa mujer entre dos hombres que ama o amado, uno amado y otro lo ama, esa indecisión de la Bergman favorece finalmente el espíritu de la película, porque queda muy convincente. O sea que es un caso en donde un guion inacabado, con su interrogante y sus dudas, refuerza el interés de la película, ¿no? Bien, por tanto, ven ustedes que las guerras han sido uno de los grandes temas del cine histórico, ¿no? Aunque sea con ficción. Y luego una cosa muy importante. El cine histórico se encuentra con el problema de hacer la acción actual, ya sea Napoleón, ya sea Julio César, ya sea Luis XVIII, ya sea Francisco Franco. El personaje del pasado ha de parecer actual. Y por eso se cambian los maquillajes. Ustedes comparan el Napoleón del año 27 hecho en Francia con el Napoleón interpretado por Marlon Brando el 52. Y verán que son dos Napoleones distintos. Sí, bueno, sí tiene el flequillo, claro. Pero Napoleón sin flequillo no es imposible. Pero en fin, el porte, la gestualidad, la forma de hablar, porque cada película debe ser pertinente para su público de su época. Y cuando vemos el Napoleón de los años 20 mudo, pues nos resulta muy distante, porque tiene los ojos con rímel, porque en los años 20 los maquilladores ponían rímel a los señores, ¿no? Y hoy día muy chocante, ¿no? Entonces era normal, ¿no? Por tanto, la película llamada histórica, o mal llamada histórica, es una película que se inventa para cada público de cada época distinta. Y por eso Napoleón, o Hitler, o Julio César, o que me digan, va cambiando de look, de aspecto, de estatura. Y dices, bueno, pues, ¿cuál es el de verdad? Pues no lo sabemos. Solo sabemos si hay fotos o hay películas. Y si hay fotos y películas, sí sabemos cómo es. Pero la imaginación del artista, del pintor, es recrear un mundo para hacerlo verosímil. En este sentido, todas las películas nos hablan no solo del pasado, sino del presente. Porque un Napoleón estilizado, un Napoleón que tenga un aspecto de un actor de hoy, eso está hecho a la medida del gusto de hoy. Por tanto, hay tantos Napoleones o tantos Jesucristos o tantos Luis XVIII como épocas distintas han hecho la película. Por tanto, la película nos habla siempre del pasado, pero sobre todo nos habla del presente.
porque hay una estilización, un trabajo de recreación, y los personajes van a ser nuestros contemporáneos, aunque sean contemporáneos en el imaginario, contemporáneos en nuestro imaginario. Y por eso el cine tiene esta capacidad de seducción, porque si yo veo un personaje histórico, qué sé yo, Edison, qué sé yo, Shakespeare, qué sé yo, el general Rommel, y no me lo creo, pues ya se desconecta de la película y han de ser convincentes y parecer nuestros contemporáneos, aunque sepamos que la acción transcurre hace un siglo, hace 2 siglos o hace 3 siglos. Y lo mismo en el comportamiento amoroso incluso. Cuando la censura era muy estricta, en los años 20, había escenas amorosas que serían imposibles en los años 80 o 90. Por tanto, hasta las costumbres, hasta la gestualidad, hasta el modo de dirigirse, de mirarse, de hablarse de los personajes, se acomoda a los tiempos presentes de cada película, a los tiempos presentes de la película que se hace. Por tanto, una película es un doble documento. Documento de la contemporaneidad y documento del pasado que se evoca, ¿no? Bien, yo creo que con esta introducción ustedes podrán valorar ese documental terrible, hermoso y terrible, porque anuncia lo que será la Segunda Guerra Mundial. Hitler llega al poder. Bueno, ella se defendió porque cuando Alemania perdió la guerra fue detenida como simpatizante, como militante. Ella le salvó el que no llegó a ser nunca militante del partido nazi. Fue simpatizante, pero nunca tuvo el carnet del partido nazi. Pero, en fin, fue sometida a un proceso de desnazificación y su defensa es, el triunfo de la voluntad es un documental, yo me he limitado a rodar lo que había ante la Cámara, yo no he intervenido, ¿no? Mentira. El Congreso del Partido Nazi en Nuremberg se organiza para las 30 cámaras que están organizadas por el Plenary Festival en elevadores, en rampas, en grúas, en ascensores, para poder recoger esta coreografía letal que es el Tercer Reich creciendo hacia el poder y hacia la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, saquen una lección histórica a través de un documental que es un falso documental en la medida que es un documental preparado y organizado para las cámaras, pero que realmente es una de las obras maestras plásticamente, en su ritmo, en su coreografía, en su énfasis, es una de las obras maestras del cine documental y del cine histórico en un momento trágico de la historia de Europa para el espectador contemporáneo. Y Irene Riefenstahl salió, porque ella sostenía, y con eso ya acabo, con la nota frívola, ella sostenía que Goebbels, el ministro de propaganda, le tenía mucha manía, porque Goebbels era un faldero, un don Juan, no sé si don Juan es la palabra justa, en todo caso, un mujeriego, digamos, déjame un mujeriego, ¿no? Y ella cuenta en sus memorias que estaban viendo una proyección y que Goebbels, el ministro de propaganda, como quiere que la cosa, le puso la mano encima del muslo. O sea, ¡pum! En España llamamos la mano tonta, ¿no? La mano tonta. La mano encima del muslo. España se llama, no sé si aquí le dicen también mano tonta, ¿no? Le ponen la mano encima del muslo, porque Goebbels era de los que, en fin, no tenía reparos en esta cuestión. Y ella se sentía muy molesta, y por eso habló con Hitler y le pidió que ser ella la productora y no depender de Goebbels, del ministro de propaganda, sino que ser ella la que controlase la producción, ¿no? Y en efecto la película está producida no por la UFA, no por el partido, no por los productores, sino por la empresa de él, aunque pagado con el dinero del partido, pero firmado por la productora, ¿no? Su productora. Y claro, por tanto era responsable de pies a cabeza, ¿no? Luego el público lo de memorias gordísimo, entonces se exculpa, intenta exculparse, diciendo que, bueno, antes de la guerra, Hitler fue muy eficaz, construyó autopistas y dio mucho trabajo a mucha gente en plena depresión, lo cual es cierto, pero evidentemente quererse quitar encima al muerto, nunca mejor dicho lo del muerto, es mucha cara dura en el caso de la simpática Irene Riefenstahl. Yo debo decir que la conocí personalmente cuando tenía cerca de 100 años, 90 y tantos años, ¿no? Y hablé bastante con ella. Ella sostenía que Hitler, había admirado a Hitler antes de la guerra,
pero que cuando empezó la guerra ya perdió el carisma que tenía para sus ojos. Bueno, quién sabe, quién puede entrar en la conciencia de otra persona y saber lo que piensa o no piensa. Ella, naturalmente, se quiso exculpar. Cuando acabó la guerra, ya fue liberada, se marchó al África tropical a fotografiar y filmar negritos desnudos, como si fuesen esculturas griegas, porque el desnudo africano, aunque no tenga nada que ver, a los ojos de la estética de la Riefenstahl, eran como esculturas griegas, los nubas. Tiene unos libros así de gordos, con fotos espléndidas de los desnudos nubas, vistos con un ojo educado en la cultura grecolatina, ¿no? En esas formas escultóricas tan equilibradas, tan armónicas, ¿no? Y estuvo fotografiando nubes hasta que de pronto en África Oriental empezaron a llegar safaris, y con los safaris llegaron la Coca-Cola, y llegaron los campings, y llegaron los jeeps. Entonces ella dijo, aquí han matado mi paraíso. Y se fue y descubrió un nuevo paraíso para acabar sus días como profesional del cine. Descubrió los mundos submarinos y se fue al Caribe y bajaba. Cuando me lo contaba, yo me quedaba de piedra, porque yo, que era mucho más joven que ella, cuando me lo contaba, jamás lo he hecho ni lo haré. Ella bajaba 20 metros de profundidad con la escafandra para tomar fotos y filmaciones submarinas. Hasta que el fondo submarino se empezó a llenar de botellas, de gomas, de condones, y entonces ya el último paraíso se había terminado. Después de África tropical, el último paraíso, que era el fondo marino, se había acabado, ¿no? Bien, y así murió Leni Riefenstahl, que era un personaje menudo, tal como yo lo recuerdo, en alguna cena que tuvimos. Era menuda, era nerviosa, era vehemente, porque evidentemente no se puede hacer una película de la envergadura y de la complejidad y de la laboriosidad de triunfo de voluntad sin tener una gran voluntad, como fue su caso, ¿no? Y eso ilustra efectivamente la responsabilidad moral del cineasta. El cineasta es un responsable moralmente ante el público y ante la historia. Y que manipule y falsee la historia está condenada a pagar un precio. Y ella lo pagó con el exilio, con los nubes y con el fondo marino lleno de plásticos, que fue el final de su vida. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.